Nodo en sur en Leo. Acuario, casa 11 o nodo norte en Leo, casa 5. Bueno, el nodo sur en Acuario experimenta muchas situaciones del orden de lo grupal, de lo colectivo. Es como cantar y estar en un coro, ¿sí? Cantando con 15, 20 personas al mismo tiempo, estamos todos cantando, pero en un momento me convocan para cantar solista. Y aparece el llamado del nodo norte en Leo, de yo mostrar mi autoexpresión, que las luces me den solamente a mí y tener que yo depender de mí mismo en ese momento en el escenario, porque en un coro o en una banda de música, bueno, uno se equivocó y el otro como que hace de apoyo, hace de backup, pero ahí estoy un poco como desnudo, al expuesto. Entonces, justamente uno suele en Acuario, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que Acuario firma el autógrafo con un seudónimo y Leo con el nombre propio, que no está ni mal ni bien, cada uno elige lo suyo. Entonces el nodo sur en Acuario es como decir, bueno, a ver, quiero ser creativo, pero al mismo tiempo no quiero que me vean. O sea, hago todo para hacer un arte. Quiero decir, no estoy justificando el acoso de los fans a la gente, se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo es que, bueno, en parte así funciona la cosa, pero la persona es como que quizás se quiere quedar mucho en lo under. A ver, con lo under se entiende lo que quiere decir, ¿no? Cuando algo no es difundido, hacer música under, que de repente no está muy comercializada, sino que es más de culto. Que no está mal. Pasa que en un momento, si yo tengo el Nodo Sur en Acuario y hago arte under, arte para un nicho de gente, para muy como selectivo, etcétera, y me llega a hervir con algo, llego a pegar un hit en la radio, como decimos, y mi canción empieza a sonar en el radio, empiezo a ser conocido, y no me puedo quedar donde ya estaba. Si no estoy luchando contra lo que me está pidiendo Leo. Y no estoy diciendo que está mal estar en un teatro under, en una banda under, por favor que se entienda, no voy por ese lado. Estoy diciendo que en un momento me vaya a van a eso, al mostrarme y a poner mi nombre y apellido. Buenísimo este tema de firmar con seudónimo. Es que fíjate que Nodo Sur en Acuario es sentirse culpable por estar por encima de un grupo o por liderar un grupo o por ser diferente al grupo. El Nodo Sur en Acuario siempre va a tratar de estar velando por la comunidad y por los suyos. Y un Nodo Norte en Leo está diciendo, recuerda tu brillo individual. Recuerda las capacidades personales, ¿sí? Bueno, justamente muchas veces uno sur en Acuario puede quedarse muy cristalizado en que el colectivo me va a ayudar, que mis compañeros me van a ayudar, que mis amistades me van a ayudar, pero cuando me las tengo que ver yo solo, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces hay situaciones en las Y cuales no ese está esa punto. gente, es como estar solo en el desierto y estar esperando que venga el amigo a traerte el agua, ¿sí? ¿No? Entonces tiene que ver con eso, sí, sí. Y uno sur en la casa 11 también habla de que la persona experimentó un grupo de gente por mucho tiempo en el cual tuvo un lugar de pertenencia grupal, pero en un momento tiene que generar su propio espacio o dar lugar a un nuevo espacio. ¿Sí? Pero es necesario que haya estado acostumbrado a tener sus amigos toda la vida, ¿eh? Eso es un nodo sur en casa 11, está bárbaro que así sea. Sí. Y un nodo sur en casa 11, si tuvo problemas familiares o un apego inseguro, se termina apegando constantemente a su grupo, a su club, a su grupo afín. A su club, a su ¿No? grupo, a su lugar de deportes, a su lugar de esparcimiento. Que está muy bien que así sea. No estoy diciendo que esté mal ir a un club, porque esto yo aclaro mucho porque a veces puede parecer como que está mal el nodo sur. Porque obviamente estamos hablando de cosas a trascender, pero que hay que pasar por ellas. A eso me refiero. Hay que pasar por el club de amigos, hay que pasar por las amistades, hay que pasar por el club de fútbol, con el club de los jueves, con el club de los miércoles, con el club de los lunes. Porque en un momento voy a tener que hacer yo mi propia creación y mi propio club, que eso es Leo, quien pone la semilla. La casa 5 sale de uno. Sí. Soda Stereo y Cerati. Exacta, ahí tenés, ejemplo. A ver, es más, doy otro ejemplo. Me meto un poco con Ozzy Osbourne, el creador. Black Sabbath fue la banda creadora del metal, ¿sí? Para allá por el año 70. A Ozzy Osbourne, el cantante, el principal, no el compositor, él no escribía las canciones, ¿sí? Él, la voz principal, el frontman, lo echan de la banda por sus problemas de excesos.
Lo echan de la banda y quedó tan desahuciado que se encerró no sé cuántas semanas a intoxicarse con todo lo que tenía y ahí se fue teniendo más conexión con Sharon Osbourne, quien fue siempre su esposa y que lo sacó hacia adelante, y se reinventa, se vuelve solista y se vuelve más conocido que cuando tenía la banda. Pero necesitó de Sharon para salir adelante, si no hubiese quedado, vaya a saber dónde. Y volvió a reunirse con Black Sabbath. Y no solo eso, sino que el tipo organizó su propio funeral. Hizo cuando sabía que se estaba por morir, con un Parkinson tremendo, salió a cantarle ahora hace poco en su despedida, dio un concierto emocionante en su ciudad de origen, en Birmingham, en Inglaterra, en Londres, y a las 2 semanas se murió. Como que necesitaba dejar ese legado en el mundo, no recuerdo sus nodos ahora, ¿sí? Pero es un ejemplo, necesitaba dejar ese legado en el mundo porque hay pocos casos de la historia que organice su propio funeral, ¿eh? A 2 semanas como que dijo, ya está, me despedí, ya está, me desinflé, me voy. Es un ejemplo, pero como alguien de estar justamente en un grupo conjunto exitoso, fundador, pionero, después se reinventa solo. Sí, ahí, con un nodo norte en Leo o en casa 5, debes aprender a trabajar sobre tus talentos individuales. Y mira, Rafa, algo muy importante no es solamente trabajar sobre aquello que me va a hacer brillar, sino lidiar con lo que genera el brillo individual. O sea, ¿qué es lidiar con eso? Lidiar con la envidia, lidiar con el resentimiento ajeno, porque apenas empieza a brillar a alguien, inmediatamente lo que está alrededor es como a bajarlo nuevamente, como a decirle, usted no puede brillar solo. Entonces, claro, un nodo sur en Acuario dice, yo cómo voy a lidiar con la envidia si todos somos uno. Yo quiero es Claro. pertenecer a. ¿No? Sí, tal cual, tal cual. Ujú. Bien, y vámonos entonces Inverso. inverso, o sea, metámosle 9 años atrás. Ajá, ahí ya lo tenemos. Un nodo sur en Leo. Y yo no norte en Acuario. Bueno, aquí tenemos un poco a la inversa de lo que estábamos diciendo, ¿no? Estar muy acostumbrado a hacer todo en solitario, ser Cerati todo el tiempo, pero me llaman de Soda Stereo y rechazo la opción porque siento que voy a perder mi ego, siento que voy a perder mi identidad, siento que si entro en un coro, voy a estar como entre mucha gente, voy a pasar desapercibido. Entonces posiblemente se quiera insistir y es necesario ser solista durante mucho tiempo, solista en cualquier ámbito de vida, es una metáfora para luego poder, con todo ese caudal creativo, poder aportar algo de forma coreana a los demás y con los demás. Tiene que ver con eso. Tiene que ver claramente con eso. También hay que, muchas veces uno sobre el Leo puede ser muy autorreferencial en cuanto a creer que todo gira alrededor de uno, incluso de situaciones, no quiero usar la palabra paranoia, pero como diciendo, uy, están hablando mal de mí, hasta incluso para lo que es negativo, ¿eh? Como que todo gira alrededor de uno. Yo creo que el mensaje para uno sobre el Leo, y en el buen sentido lo digo, es que uno no es tan importante y que los otros están haciendo su vida. Es como decir, uy, no quiero ir al gimnasio porque quizá hago el ridículo y está gente que es musculosa entrenando. Están en su vida, están haciendo su rutina, ni te mira. Mira, Ni te mira. Iba a decir una palabra, no importa, no les importa un rábano. de acuerdo. Sí, no. Y en un nodo sur ahí se cree el ombligo del universo. Un nodo sur en casa 5 cree que es como ese complejo del adolescente que cree que todas las miradas están siempre yendo hacia él, que todo está pasando por él, para él. Entonces también esto tiene una carga muy difícil porque también me echo la culpa de todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Sí? Y no, o sea, realmente cada uno está en lo suyo. ¿Cómo es de importante ir hacia el nodo norte, en donde importa los otros? Eh, Vamos a hacer una conexión, vamos a generar una sintonía, vamos a sintonizarnos. ¿No? Nodo norte en Acuario. Sí, también el Nodo Norte en Acuario es un poco una invitación a cierta empatía colectiva. Pasa que, bueno, si hablo de esto, inherentemente voy a tener que hablar de cosas de política y no quiero, pero tiene que ver con cuestiones sociales. Ujú. Claro, Acuario, temas sociales. Sí, Sí, sí. sí. Y
Y bien, mira, hay otra cosa muy importante acá con un Nodo Norte en Casa 11 y es, o en Acuario, y es la posibilidad de soñar y de tener una visión a futuro, porque a veces me puedo quedar con el Nodo Sur en Leo solamente creyendo que solo lo que hago con mis manos o lo que cultivo y con lo que irradio es lo que hay. No, yo necesito aprender a confiar en el destino, en la vida, aprender a soñar, aprender a visualizar, aprender a ver hacia adelante, más allá. Ahí aparece la frase de Eduardo Galeano que citaste una vez sobre la utopía, no la recuerdo, búsquenla. Sí. Eduardo Galeano, utopía, hay una frase muy bonita que es un poco ir hacia el nodo norte en Acuario, que es lo que te hace moverte la utopía, ¿no? Sí, que el horizonte, el atardecer está 2 pasos más lejos cada vez que camino hacia él, porque siempre me va Pero es a lo que me hace dar moverme. lo que me hace mover, sí.